en Zambi juega un papel muy importante en el trabajo que estamos haciendo, con diferentes palos, con diferentes centavos, pagando el derecho a San Norberto, a Ochosi, a Guatariamba, para que lo libre de la mala letra de muerte, letras que lo corten o letras de muerte o letra que se mantenga preso por vida. Por eso estamos haciendo este tipo de trabajo, para así realizar un trabajo directo a su lucena, a la cabeza, y que esta persona pueda pensar correctamente, sabiendo que no le conviene ningún problema en la cárcel, para que pueda salir en libertad. Yo no quería hacer este trabajo, pues los espíritus o los inquisis de Nganga estaban diciendo que es una persona muy agresiva, y esto tiene que ponerle también de su parte, porque esto lo va a liberar de esos problemas que él ha tenido, pero también él tiene que estar mucho más tranquilo. Como dijimos en el primer segmento, esta persona tiene que mudarse del estado, tiene que buscar la forma de conseguirse una mujer o una novia y casarse, tener hijos y vivir una vida tranquila para su familia. De lo contrario, esta persona va a dar la caída muy joven, y si no da la caída, va a estar preso por vida. Estos consejos se los dijimos a su familia, se los mandamos a decir a él, y él estaba de acuerdo en, en lo que le dijimos, y lo que le dijimos, lo que no puede hacer. Ay, dicen Marrayo, Parta Criyumba, de lo dicen Cariajo, dicen Quiaco, dicen Yapa, dicen Sara, dicen Cariajo, dicen Candango, dicen con lo propio, dicen Guatariamba. Dice para que Mundé le dicen cuenta, dicen Chechi. Dice para que dicen no Urie, dicen carajo. Ni para que Cariajo dicen Tatapanzua, dicen busque, dicen con alcahueto, dicen y lo lleve, dicen palonfinda. Cada forma de trabajo nos demuestra que verdaderamente tenemos, como decimos, al caballo por los pelos. Nosotros entregamos a San Lázaro también derechos de centavos con diferentes cintas de colores tejidas, una de colores blanco, rojo y negro, otra roja, otra de diferentes colores, pagando bucota de maíz. Estas son las tres en Sara que estamos haciendo para preparar la lucena, la cabeza de Mundele, ya que la quillumba es la del muerto y la lucena la de la persona viva. Diferentes trenzas tejidas, diferentes colores de acuerdo a los ángeles de la guardia de esa persona, tratando de separar todas esas corrientes que ha tenido malas, invocando al propio Ensambi, a Dios, o al propio tiembla tierra. Esto va a ir cubriendo el candango, la cazuela de barro, muchos fundamentos de Ochosi,
de San Norberto de Guatariamba están construidos también en tinajas, en pequeñas tinajas. Otros están construidos en candango o cazuelas de barro que son más profundas. Y así esta identidad trabaja. Siempre a esta identidad hay que entregar en su susambi una paloma, y sobre todo muchas veces blanca. Otras se dan en sacrificio, otras se pasa a la persona y se echa a volar. Toda enganga tiene 4 embeles. Estos embeles sirven 2 para estar encajados en la enganga y 2 para estar recostados esos embeles al costado de la enganga, del fundamento. Los paleros no se emborrachan para trabajar. Los paleros no hacen el acto sexual y después trabajan brujería. Las mujeres no pueden entrar en saya o falda adentro del monanzo congo si no tiene cubierto la cabeza con un pañuelo. Tampoco pueden entrar con el pelo suelto. Los paleros no pueden entrar con olor a perfume a los monanzos congo. Es una falta de respeto usted llegar perfumado a casa de su padrino. Muchas veces el padrino le sopla aguardiente o chamba para tratar de quitar cualquier olor o contacto que haya tenido con una mujer. Los padres en ganga cuidan mucho la fuerza de su fundamento para que éste no se eche a perder y se afloje. El palero echa melado de caña. Este melado de caña endulza y alimenta a los espíritus, y así el palero va dividiendo las corrientes que están hechas alrededor del candango, con círculo, con miel de abeja, con dimbo quincolo y dimbo musenga, con dimbo quincolo y con melado de caña y con miel de abeja. Esto va a traer la fuerza y va a estar recorriendo con la flecha y va a estar en el medio del trabajo, en el medio de la cabeza de la persona, porque esto va a estar directo en el círculo que aparece arriba con la flecha y los círculos adentro. Echando humo de enzunga, humo de tabaco. Alimenta a los inquisis. Hay un dice Marrayo parte que yumba de lo yo su culo en combo dicen de Mundele. Dice para que cuenta, dicen cheche. Dice para que dicen careajo, dice te dicen lo encila. Echa bucota, echa melado de caña, dimbo musenga, y echa también en diambo quincolo miel de abeja. Vemos que están separados por un círculo al cual ningún espíritu que ha tenido esa persona que lo ha estado perturbando ahora puede acercarse a él. Claro,
que el palero va a mandar espíritus, inquisis de enganga, para que limpien el encombo de esa persona, y así va a librarlo de la letra de muerte que tiene, ya que esta persona ha sido amenazada en la cárcel por otros mundeles, otros hombres. Siempre esta persona ha estado en problemas. Lo rayaron porque tenía letra de justicia y letra de muerte, y sin embargo su padrino nunca le quitó los espíritus que él tenía, que fueron echados por otro palero cuando él estaba directo en la religión. Su padrino se desconectó de él se desconectó de su padrino, y hoy en día él no sabe ni dónde está el padrino. Se trata de casal, de cuela. Se presenta la flecha de zongue, de hierro. Muchas veces estos trabajos se hacen con itiá, carbón, y se llama al propio Olufuama para sacarlo de su lado, al propio diablo, que él lo está molestando por medio de un espíritu. Deja eso ahí. No te muevas ahí. No ande ahí. Deja eso ahí, que yo no te he dicho que toque eso ahí. Eso tú no lo puedes tocar. Yo veo que el palero está trabajando en la Macureré, en la madrugada, y está pidiendo al propio Guatariamba, Ochocia, San Norberto, que lo cuide, que le quite los quensecres, los espíritus del mal, y que lo saque de la ensonganda de la cárcel. Él tiene que venir cuando salga a pasarse una paloma por encima, hacerle un rompimiento para quitarle esa letra, y acto seguido se va a mudar para otro estado porque hay una familia de él que lo dice que vaya para allá. No vamos a decir el estado ni vamos a decir el nombre de la persona para mantenerlo en una incógnita. Fíjense cómo va funcionando esto, cómo el palero ha representado a la persona que no se encuentra presente y ha hecho un trabajo para así librarlo de todas las cosas malas que le pueden pasar, ya que tiene letra de muerte, letra, como dice, de Ogundá, que lo corten, y letra que se quede en la cárcel preso. Así mismito, cariajo. Dice, yo ya maldice a los cuatro vientos. Dice, rumbá. Dicen, cariajo. Dice, yo llamo a lo mismo, dice Unfuana. Dice, a la Ceiba, 7 rayos, para que venza la guerra. Lo llaman hasta los espíritus africanos que vivieron en Cunanciento, en Matanza, cuna de muchas religiones. Esta persona ha tenido un gualo mampolo, una brujería hecha. Por muchos años lo rayaron hasta con ese espíritu. Ese espíritu cogió hasta más fuerza. Vamos a pasar a otro segmento porque este tiempo se nos está acabando y queremos dar otro segmento más relacionado a este trabajo.
Salam aleikum.